Yo soy el doctor Blas Sánchez Rey, soy otorrinolaringólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI con su especialidad en otorrinolaringología pediátrica por el Hospital de Pediatría del mismo Centro Médico Nacional Siglo XXI. Charlaremos sobre tumores nasales en pediatría. Tumores nasales hay muchos, pero vamos a platicar sobre los más frecuentes, por lo menos. Los tumores de nariz y senos paranasales en niños pueden ser categorizados dependiendo de su localización, los factores de crecimiento y el grupo etario del paciente. Sin embargo, siempre debemos de plantearnos la posibilidad de un tumor maligno, como un diagnóstico diferencial simplemente, sin llegar a ser esta nuestra primera opción diagnóstica, como lo ocurre con el paciente adulto, que debemos de descartar generalmente malignidad en los tumores nasales. Los tumores de nariz y senos paranasales los dividimos en congénitos y adquiridos, siendo los congénitos los más comunes en el paciente pediátrico. Dentro de los adquiridos vamos a encontrar a los tumores inflamatorios con mayor frecuencia y en una pequeña cantidad a los tumores malignos. Dentro de los congénitos, los principales que podemos encontrar son los teratomas, los quistes dermoides, que son una especie de teratomas, los tumores vasculares o lesiones vasculares, las malformaciones linfáticas y los meningoceles o encefaloceles. Dentro de los teratomas son lesiones extremadamente raras, afortunadamente. Tienen tejidos de las tres capas germinativas, como ya lo sabemos, y su incidencia ocurre en uno de cada 16,000 pacientes. El tratamiento consiste normalmente en una escisión quirúrgica. Y dentro de ellos los más frecuentes son los quistes dermoides. ¿Sí? Los quistes dermoides es la forma más común de los teratomas, como lo habíamos mencionado, y se cree que aparecen por el atrapamiento de restos epiteliales durante el desarrollo embrionario. Se va formando una cápsula y posteriormente esta cápsula se llena de líquido y la característica es que este líquido tiene queratina. Va a tener grumos blancos que son de queratina. Tenemos por ejemplo este paciente que es una foto cortesía de la doctora Copado Ceballos de Colima, en la cual encontró un quiste dermoide que, como vemos en la fosa nasal del lado derecho, está siendo obstructivo. También protruye arriba del surco alar del lado derecho. Otras lesiones bastante frecuentes son los tumores vasculares. Las lesiones vasculares las podemos encontrar de dos formas, unas como malformaciones vasculares, que no son propiamente tumores, y otros como hemangiomas, que son propiamente tumores. Estos son lesiones proliferativas del endotelio vascular, que ocurren en el 10% aproximadamente de los niños, a nivel de cara y cabeza y cuello, y predominan en las mujeres sobre los hombres de 2:1, y son masas blandas, rojas, violáceas, compresibles, que crecen con el llanto del niño e involucionan generalmente entre los 18 y 24 meses. Tienen tres fases, una de crecimiento, otra de meseta, donde se estabilizan, y posteriormente una de involución. Solo algunos casos raros no involucionan, la mayoría involucionan. ¿Cuándo debemos de tratar estos hemangiomas? Cuando nos dan problemas, sobre todo obstructivos. Por ejemplo, cuando tenemos hemangiomas en la subglotis y nos están dando dificultad respiratoria en el paciente, por supuesto que hay que tratarlos. Cuando tenemos problemas que no nos dan, hemangiomas que no nos dan problemas, que no nos dan obstrucción, podemos dejarlos a su libre evolución. El tratamiento generalmente es conservador y actualmente el propanolol es la primera línea de tratamiento, seguida por los esteroides. Otras de las lesiones congénitas que podemos encontrar son las malformaciones linfáticas, los linfangiomas o higromas quísticos. Afortunadamente estos son poco frecuentes, son masas quísticas multilobuladas, solo forman el 5% de las lesiones congénitas, afortunadamente, y alrededor del 50-60% de estas lesiones aparecen en el primer año, siendo el 90% ya están presentes en el segundo año de vida del paciente. Su tratamiento básicamente es esclerosante y a veces se puede utilizar la cirugía.
Algo con lo que debemos de tener mucho cuidado son los meningoceles o encefaloceles, porque muchas veces los podemos confundir con dermoides. Acuérdense, los dermoides son teratomas y hay que hacer el diagnóstico diferencial con los meningoceles. Los meningoceles son protrusiones de la meninge y frecuentemente contienen masa encefálica a través de un defecto que ocurre en el cráneo. Afortunadamente son más comunes en la región occipital, pero también existen frontonasales. Es importante ante una lesión frontonasal realizar un estudio de imagen de resonancia magnética para hacer el diagnóstico diferencial entre un dermoide y un meningocele, ya que si nosotros vamos a retirarlo y no nos damos cuenta que es una bolsa meningia, podemos meternos en serios problemas. La incisión quirúrgica temprana es importante para que la lesión no siga deformando la cara del paciente. Entre más temprano se operen es mucho mejor. Y aquí tenemos evidentemente que inmiscuir al neurocirujano pediatra. Estos encefaloceles, normalmente los incipitales, y los frontoetmoidales son los más comunes. Estos se clasifican en nasofrontales, nasoetmoidales y nasoorbitales. Aquí vemos unos ejemplos de ellos. Como vemos en las tomografías que presentamos aquí, hay defectos en el piso anterior de la base del cráneo, emergen las bolsas meningias y por donde en muchas ocasiones emerge también tejido encefálico. Este protruye a nivel del raíz nasal y da deformidad a la cara. Ahora pasamos a los tumores adquiridos. De estos los más comunes son los benignos y vamos a revisar a los neurofibromas, los hamartomas, los nasoangiofibromas y los pólipos antrocoanales, que son bastante comunes. Los neurofibromas son tumores circunscritos que crecen de pequeños nervios cutáneos y están compuestos por células de Schwann, fibras nerviosas y fibroblastos. Pueden ser solitarios, que es lo más común, o rara vez ocurrir como múltiples neurofibromas, como por ejemplo en la enfermedad de von Recklinghausen. El tratamiento consiste en la excisión quirúrgica. Les presento este caso en donde un paciente de 11 años de edad, como lo vemos en la fotografía del lado izquierdo, tiene un abultamiento arriba del surco nasogeniano que le causaba molestias. En el corte tomográfico que presentamos, vemos cómo está prácticamente subcutáneo en la pared en la pared anterior del seno maxilar. Lo abordamos a través de un desguante facial. Es importante, es un paciente pediátrico, la idea es no dejar cicatrices, entonces lo alcanzamos a través de un desguante facial y lo extrajimos. Aproximadamente 1.5 centímetros de tamaño. Si lo dejamos crecer, pues obviamente puede crecer a mayor. Aquí vemos en estas fotografías al año de evolución y a los 2 años. Vemos que el niño ya creció y sin embargo no hay ninguna recidiva. Prácticamente el paciente está asintomático. Una patología poco común, pero generalmente subdiagnosticada porque no pensamos en ella, son los hamartomas. Los hamartomas se caracterizan por un crecimiento excesivo de tejido localizado de las células y los tejidos propios del órgano donde se encuentre. Es decir, son células que han crecido mucho del propio órgano, pero en forma irregular. Es una lesión rara en la nariz, afortunadamente, y en senos paranasales. Es más común en hígado, en vaso, en riñón, en intestino y en pulmón. Aquí es importante el hamartoma porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con aquellos tumores nasales unilaterales, en especial con el papiloma nasal invertido, que no es una patología de niños, pero sí de adultos, y el adenocarcinoma. Se parece mucho radiológicamente a veces a un adenocarcinoma, e histopatológicamente su diagnóstico es difícil porque se parece al papiloma invertido. Incluso a veces se invierte el estroma que sale de él. El tratamiento es la remoción quirúrgica y actualmente el de elección es la resección mediante maxilectomía medial vía endoscópica. La mayoría de las series describen mayor incidencia en hombres que en mujeres. Aproximadamente hay arriba de 60 casos reportados en la literatura mundial, pero esto es porque es subdiagnosticado. Debemos de tener un excelente patólogo para que nos haga el diagnóstico histopatológico.
Raro en niños, pero sí está presente. En este momento les vamos a presentar un caso que acabamos de intervenir quirúrgicamente hace escasa semana y media. Y se trata de una paciente del sexo femenino de 12 años de edad, con historia de síntomas progresivos de obstrucción nasal, de predominio izquierdo, rinorrea anterior y posterior, mucopurulenta, anosmia, con respiración oral importante, ronquido nocturno, apneas del sueño. Un compañero otorrinolaringólogo de aquí de la ciudad le realizó una biopsia y se encontraron datos sugestivos de hamartoma, por lo que se realizó inmunohistoquímica, revisión de laminillas por un patólogo especializado en cabeza y cuello, confirmándose el diagnóstico. Esta es la tomografía. Si se dan cuenta, en los cortes coronales que vemos al lado derecho de la pantalla, vamos a ver cómo ocupa toda la fosa nasal, característicamente empuja el septo hacia el lado derecho, pero no lo destruye, tampoco lo invade, sino que lo va deformando la fosa, la va ampliando por expansión. Normalmente tienen dos tipos de tejido. En este caso parece que tenía tejido adenomatoide y tejido óseo, el cual creció desproporcionadamente. En la fotografía del centro, del corte axial que vemos cómo hay una interfase entre los tejidos normales de la nariz y el mismo tumor, ¿sí? Y en los cortes sagitales del lado derecho de la pantalla vemos cómo no erosiona la base del cráneo. Pues bien, lo llevamos a quirófano y aquí hicimos un pequeño resumen de la cirugía endoscópica. Realizamos una maxilectomía medial vía endoscópica. Hay que ser conservador porque aunque parece una lesión maligna y destructiva, no lo es. Entonces hacemos una infiltración de vasoconstrictor alrededor de la tumoración. Identificamos bien los límites de la tumoración, cauterizamos alrededor de la lesión para evitar o disminuir el sangrado, y evidentemente, como era una lesión muy grande, no la podemos extraer en una sola pieza, así que vamos haciendo una reducción del tumor para poder extraerla. Y obviamente, como estamos seguros de la histopatología, no tenemos problema en destruir el tumor adentro de la nariz. Aquí, como vemos en el video, estamos despegando el tumor del techo nasal. Sangran moderadamente, como sangra la mucosa. Sí, a veces tienen un componente vascular, pero no es tan importante, generalmente. Y lo que tenemos que hacer, pues, es retirar todo el tumor junto con la pared medial del seno maxilar, dejando así una cavidad de Denker. Hacemos una revisión de vía transantro a través de una punción con el trocar. Hacemos una revisión endoscópica para valorar que no haya tumor, y finalmente retiramos completamente la pared medial junto con el cornete inferior, respetando el tejido sano simplemente. Como vemos aquí en esta visión endoscópica, ya no hay prácticamente lesión. Tenemos un poco de mucosa, tenemos esa parte blanca que se ve del video es periórbita. Respetamos el ojo, solo lo empujaba la lámina papirácea. Y aquí tenemos una endoscopía realizada una semana después del procedimiento. Tenemos algunas costras en la cavidad de Denker, el seno maxilar prácticamente limpio, sin lesión. Bien, es importante que consideremos el diagnóstico de hamartoma porque a veces somos muy agresivos al ver una lesión como la que vimos en la tomografía y destruimos más tejido del necesario. Continuaremos hablando del nasoangiofibroma juvenil. Todos hemos visto nasoangiofibromas y generalmente les tememos porque son tumores muy vascularizados con un sangrado muy importante. El nasoangiofibroma es un tumor benigno, como ya lo habíamos mencionado, altamente vascularizado, casi exclusivo de niños, adolescentes generalmente. Equivale al 1% de todos los tumores de cabeza y cuello,
y tiene un comportamiento agresivo, porque este sí es muy firme y va destruyendo, va empujando. Debido a la invasión local, va agrediendo los tejidos de alrededor e incluso se puede meter en el 10% de las ocasiones al cráneo. En el 90% de las ocasiones va ampliándose hacia la fosa nasal, hacia los senos paranasales, hacia la fosa pterigopalatina y también hacia la fosa infratemporal. Y puede ir erosionando el hueso hasta meterse a cráneo. El diagnóstico normalmente lo podemos hacer clínico. Vemos la tumoración en la fosa nasal, vemos una tumoración violácea muy vascularizada. No debemos, cuando sospechamos en un niño, varón, adolescente, y sospechamos un nasoangiofibroma, no debemos biopsiarlo sin antes tener un estudio radiográfico. El diagnóstico lo podemos hacer clínico, pero la tomografía y las imágenes de resonancia magnética nos van a ayudar para brindar la extensión tumoral, para saber el patrón de crecimiento que ha tenido, si se fue hacia la fosa nasal, si se fue hacia la nasofaringe, hacia la fosa infratemporal, o bien si invadió hacia superior, hacia cráneo o hacia órbita. Nos van a dar entonces el patrón de crecimiento y también los estudios radiográficos nos van a ayudar a la planeación del abordaje. En el tratamiento existen diversas terapias, siendo la cirugía la de elección, en especial la cirugía apoyada por endoscopía. Se han hecho estudios donde se ha hecho cirugía endoscópica nada más y se han hecho estudios donde se han hecho abordajes externos y se ha visto que el sangrado generalmente es un poco mayor en el abordaje endoscópico. Como vemos aquí en estos estudios tomográficos, en el del lado izquierdo, que es un corte axial, vemos cómo está ocupando una lesión la fosa infratemporal y la fosa nasal. Y en el lado derecho se corresponde e incluso llega a tocar la base del cráneo, el piso anterior, sin embargo no lo erosiona. La mayoría de estos tumores los vamos a encontrar en etapa 3. Hay diversas clasificaciones. La de Chandler es la más ocupada, pero también está la de Fish, la de Raykoff. Hay una infinidad de clasificaciones. La mayoría de estos tumores nos llegan en etapa 3, no nos llegan más pequeños. Es raro encontrar una etapa 2 en cualquiera de las clasificaciones. Y normalmente utilizamos la resonancia magnética para evaluar la invasión hacia cráneo. Como vemos en la resonancia magnética en T1, que vemos aquí en la fotografía del centro, vamos a ver cómo está erosionando el piso de la fosa anterior, pero sin embargo hay una interfase entre el tumor y el cerebro. En la fotografía del lado izquierdo, donde vemos un corte coronal, vemos cómo hay invasión hacia el cráneo, pero también hay una interfase, es decir, destruye el hueso, se mete al cráneo, pero generalmente no invade los tejidos adyacentes, porque es una lesión benigna. Y algo que nos va a ayudar siempre mucho es la angiografía. La angiografía nos va a ayudar tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Normalmente a través de la angiografía se hace una embolización preoperatoria, que esta debe ser entre 24 y 72 horas antes del procedimiento quirúrgico. Y vemos aquí en la diapositiva, en la primera fotografía, vemos cómo está toda la maraña de vasos y vemos en una imagen muy similar, en la misma toma, vemos el muñón de la arteria maxilar interna, que normalmente es su principal afluente del nasoangiofibroma, y vemos cómo se corta ahí la imagen porque ahí se fue embolizado. Normalmente se emboliza con gel foam. Estas embolizaciones las debe de hacer un radiólogo intervencionista o un neuroradiólogo o un neurocirujano intervencionista. Es importante aquí trabajar en equipo y que el mismo intervencionista conozca los procedimientos que se le van a hacer. A nosotros nos tocó muy comúnmente que en nuestro hospital quería el radiólogo embolizarlo y que lo operáramos 20 días o un mes después. Eso no es prudente, se revasculariza y nos va peor con el paciente y nos va peor con el sangrado. En estas fotografías vemos igualmente, es el mismo paciente, es la misma toma, nada más que uno embolizado y otro sin embolizar. Generalmente es unilateral la irrigación que recibe, pero a veces llega a ser bilateral.
Nos ha tocado en algún paciente que tiene irrigación bilateral, entonces se emboliza normalmente la mayor parte del tumor y lo demás lo controlamos en el evento quirúrgico. Como vemos en estas imágenes, en este video de la embolización, vemos cómo está supervascularizado el del lado izquierdo y vemos en el lado derecho cómo le meten medio de contraste, pero como ya está embolizado, ya nada más se pinta el muñón de la arteria maxilar interna. En el lado derecho de la pantalla vemos el correspondiente corte tomográfico, cómo se ve hipervascularizado esa imagen característica de sal y pimienta que tienen los nasoangiopilomas. El abordaje quirúrgico, pues ese va a depender de la experiencia de cada cirujano y del tamaño del tumor. Normalmente son tumores que abordamos por vía combinada, tanto endoscópico como vía abierta. El desguante facial es uno de los que más utilizamos, las fracturas de Lefort tipo 1, para que nos brinde una buena exposición del tumor. Afortunadamente hay reportes de estos tumores en donde si se deja un pequeño fragmento de tumor y el paciente ha crecido, se ha vuelto adulto, este puede involucionar. Incluso hay reportes de involución espontánea de estos tumores, pero cuando son grandes hay que retirar la mayor cantidad de tumor posible. No se justifica una agresión importante intracraneal para retirar estos tumores. Es preferible dejar un fragmento de tumor que invadir fuertemente al paciente. Y bueno, otro de los más comunes y que todos los otorrinos quisiéramos encontrarnos y operar, pues son los pólipos antroconales. Estas son lesiones benignas muy diferentes porque no sangran prácticamente. Se originan de la mucosa del seno maxilar y van creciendo hacia la cuana, por eso se llaman pólipos antroconales, crecen en el antro y se van hacia la cuana. Aparecen generalmente en pacientes jóvenes, causan obstrucción, inicialmente es unilateral, posteriormente es bilateral, pero si crecen mucho llegan a causar apnea del sueño y obstrucción importante, incluso retardo en el crecimiento del paciente por la falta de respiración. Tiene una porción quística intramaxilar y posteriormente una sólida intracoanal. Se les ha relacionado estrechamente con inflamación y con alergia. Aquí vemos una endoscopía de la nariz donde vemos la cuana del lado izquierdo de un paciente y vemos esa característica de uva pelada que tienen los pólipos tapando la cuana parcialmente, y en la fosa nasal derecha, en el fondo, en la cuana, vemos una obstrucción completa de la cuana. Pues obviamente este paciente pues no puede respirar por la nariz. Muchas veces estos pólipos antroconales también los podemos observar en la orofaringe. Aquí vemos en esta diapositiva vemos la característica tomografía de un pólipo antroconal. Vemos una lesión que ocupa todo el seno maxilar, es una densidad homogénea y que se extiende hacia la cuana, tanto en cortes axiales como en coronales. Vemos el mismo tipo de lesión y el resto de los senos paranasales sana. Esta es característica de un pólipo antroconal. Y aquí pues ya lo vemos retirado. No nos vamos a distraer más con la técnica porque con toda seguridad todos ustedes la manejan perfectamente bien. Y ahora vamos a pasar a los tumores malignos. Los tumores malignos básicamente vamos a hablar de dos, que son el rhabdomiosarcoma y el adenocarcinoma, que son los más comunes. En especial el rhabdomiosarcoma es uno de los sarcomas de tejidos blandos más comunes en pediatría. El 13% se encuentra en la zona de cabeza y cuello. Hay dos picos de incidencia de este tumor a los 2 y 6 años y a los 10 a 18 años. Afecta más comúnmente a la órbita, a la cavidad oral y a la nasofaringe, y en nariz y senos paranasales suele ocurrir solo en el 9% de los casos. Como su nombre lo dice, viene de músculos, es rhabdo, de músculo estriado, y generalmente vamos a encontrar estas lesiones muy cerca del ojo debido a que se originan intraconales, ¿sí? Como vemos aquí en esta tomografía, en esta resonancia, pues prácticamente vienen de los músculos intraconales que van invadiendo el etmoides, pero podemos tener también algunas lesiones propias del etmoides y de los senos paranasales. Y dentro del adenocarcinoma, su mayor incidencia ocurre a los 13 años, predomina en varones,
representa del 10 al 20% de todas las neoplasias nasosinusales. Es importante hacer aquí el diagnóstico diferencial con el hamartoma porque da reportes tomográficos muy parecidos, nada más que este destruye, tiene uno que poner ahí mucha atención. Y existe una gran variedad de tipos morfológicos que van desde los bien diferenciados, pues obviamente con un buen pronóstico, hasta los pobremente diferenciados y muy agresivos con un mal pronóstico. El tratamiento consiste en cirugía, en radioterapia y en quimioterapia coadyuvante. Aquí vemos un corte tomográfico donde vemos cómo, a diferencia del hamartoma, este va no nada más desplazando las estructuras vecinas, sino las va invadiendo también. Y en conclusión, es importante considerar la edad del paciente para pensar en el tipo de lesiones, el diagnóstico definitivo histopatológico, por lo que debemos contar con un patólogo muy confiable en patología de cabeza y cuello. El hamartoma es una enfermedad claramente subdiagnosticada, por lo que es importante documentar cada caso que encontremos para conocer más sobre esta patología y que la podamos diagnosticar oportunamente. En la mayoría de los casos el tratamiento debe ser multidisciplinario, así que tenemos que encargarnos de organizar un buen equipo donde incluyamos a un neurocirujano, a un cirujano maxilofacial, a un adecuado radiólogo intervencionista, a un histopatólogo experimentado en cabeza y cuello. Les agradezco infinitamente su atención. Gracias.